Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Nuevamente para mí es un gusto el continuar con el estudio de la palabra de Dios verso a verso. Gracias por conectarte, gracias por estar al pendiente de este estudio. Espero que esté siendo de gran bendición para tu vida, de gran bendición para tu familia. Espero que esta palabra pueda dar fruto al 100 por 1 en tu vida, ¿verdad? Y que puedas compartir estas enseñanzas con más personas que te rodean, personas que se encuentren, ¿verdad?, a tu alcance, porque como dice su palabra, tenemos que ser luz en medio de la oscuridad, y más en este tiempo, ¿verdad?, que se están viviendo tiempos tan inciertos. Mucha gente tiene necesidad de escuchar de la palabra de Dios, mucha gente está muy receptiva, y es tiempo cuando nosotros tenemos que brillar, ¿verdad?, como esos hijos de Dios, como esos hijos de luz, ¿verdad?, y que seamos esa esperanza para esta humanidad que está tan corrompida, ¿verdad? Y me gustaría iniciar este tiempo con una oración, ¿verdad? Recordamos rápidamente, brevemente, que todos los estudios están siendo grabados y transmitidos todos los días, ¿verdad? Y los puedes encontrar a través de nuestra página de Facebook, a través de YouTube, nuestro canal en YouTube, a través de Spotify. También lo puedes escuchar si te gusta ponerte tus audífonos y salir a hacer ejercicio o salir a tu trabajo. Cuando vayas de camino a tu trabajo, lo puedes escuchar también. Así es que te invito a que los escuches, te pongas al día, y que Dios te bendiga grandemente por tu fidelidad y por tu pasión por aprender más de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, porque sabemos que tú no te quedas con nada, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y que a pesar, Señor, de que nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Señor, porque no te puedes negar a ti mismo. Te damos gracias por ese amor, por esa misericordia, por todo lo que tú estás haciendo en este tiempo, y porque nunca nos dejas, nunca nos abandonas, y siempre estamos tomados de tu mano, Señor, Padre, y que, mi Dios, tú siempre tienes la mirada puesta en nosotros, Señor, y conoces hasta el número de cabellos que están en nuestra cabeza. Te damos gracias, Señor. Señor, te pedimos también, Señor, por estas enfermedades a nivel mundial, por cada enfermo, Señor, que ha sido contagiado, Señor, porque tú traigas una pronta recuperación, una fortaleza para su sistema inmunológico, para su sistema de defensa, Señor. Te pedimos, Señor, también porque protejas a toda aquella persona que no ha sido infectada, Señor, y que nos guardes nuestros hogares. Te pedimos por nuestro país, por nuestro presidente, por nuestros gobernadores, mi Dios, que tú les des la sabiduría para poder sacar adelante, Señor, esta situación, tanto económica como de salud, Señor, y que, mi Dios, podamos cerrar este año en victoria, Señor, sabiendo, Señor, que hemos confiado en ti todo este tiempo, Señor, y que, Señor, tú nos has guardado, Señor, y que tú nos has dado la fuerza para seguir adelante. Yo te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 4, versículo 1. Seguimos avanzando, ya estamos en el capítulo 4. Esta es nuestra tercera semana, ¿verdad? Yo espero terminar alrededor de entre 8 y 10 semanas el estudio de Mateo, para que tengas todo el compendio de videos y audios, para que tú los puedas estudiar con calma y compartirlo con las personas que te rodean, ¿verdad? Pero es muy emocionante saber que ya estamos en el capítulo 4, ¿verdad? Seguimos avanzando. Ahora vamos a entrar con cosas más particulares de la vida de Jesús, ¿verdad? Aquí la tentación en el desierto, que nos deja una gran enseñanza, ¿verdad? Para nosotros como hijos de Dios es algo directamente aplicable a lo que vivimos todos los días, es directamente aplicable a las circunstancias que nosotros pasamos en nuestro día a día, y que sabemos que el enemigo siempre trata de atacarnos por ese lado, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces ahí en el versículo 1 vemos cómo Jesús no se salvó de la tentación de Jesús, del diablo. Vimos en el capítulo anterior que Jesús no quiso brincarse ningún paso, ¿verdad? Platicábamos cuando se acercó con Juan el Bautista y le dijo que era necesario que toda justicia se cumpliera en él. Aquí vemos también que a Dios le pareció justo que Jesús fuera tentado también por Satanás, para que así Jesús experimentara todas las cosas que nosotros
también hemos experimentado y estamos experimentando día a día para complementar esta parte. Hebreos 4:15, como lo leíamos la vez pasada, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿verdad? Él vivió lo mismo que nosotros estamos viviendo como humanos. Él también tuvo la posibilidad de pecar, sin embargo, él tuvo la fuerza, ¿verdad? Y la santidad para no pecar. Entonces, así que Jesús no es alguien ajeno a tus debilidades, ¿verdad? A las tentaciones que tú puedas tener. Él entiende bien tu condición, él sabe con lo que tú estás batallando, él sabe con las dificultades que tú tienes día a día y con lo que se te complica, ¿verdad? A él no le impresiona nada de lo que tú puedas estar pasando o de lo que tú hayas hecho, ¿verdad? Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad? Y a través de su Hijo Jesús ha traído el perdón para la humanidad. Así es que nunca tengas temor de acercarte al Señor, ¿verdad? A platicarle tus necesidades, a platicarle tu condición, ¿verdad? Siéntete confiado. Por eso dice en el versículo 16 del capítulo 4, también de Hebreos, dice en el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí dice su palabra que nosotros, no sé si recuerdas una escritura donde dice que le busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice en el versículo 16 del capítulo 4 de Hebreos, dice que busquemos hallar ese oportuno socorro. Yo veo ese oportuno socorro como si estuviéramos a punto de caer a un despeñadero, ¿verdad? A un precipicio, y de repente tú volteas y miras una soga ahí que te puede ayudar a salvar tu vida, y te agarras de la soga y en ese momento recuperas el equilibrio. Yo me imagino que esa es como la función que hace Jesús en nuestra vida. Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él, como el camino, nos lleva hacia el Padre. Él la verdad porque Él no miente nunca en todo lo que dijo, y la vida porque acuérdate que el que tome de las aguas que el Señor le dé, ¿verdad? De su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad, y cada vez que nosotros nos tomamos de su mano para no caer, para no colapsar en nuestra vida, ¿verdad? Podemos obtener nuevamente el equilibrio, la estabilidad, ¿verdad? Definitivamente si nos alejamos de Él, si nos soltamos del Señor, perdemos esa estabilidad, perdemos ese equilibrio, pero dice la palabra de Dios que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, y Él es nuestro oportuno socorro, que nunca tengamos temor de acercarnos a Él, porque Él está ahí, ¿verdad? Él está para que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente, y Él va a ser ese oportuno socorro en medio de la adversidad. Entonces dice aquí en el versículo 1 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿verdad? Y en resumen de este versículo, Jesús padeció lo mismo que tú estás padeciendo y lo mismo que yo estoy padeciendo. Él se compadece de nosotros, ¿verdad? Y Él entiende cada circunstancia en la que nosotros estamos viviendo. Versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, ¿verdad? Es imposible no tener hambre después de ayunar 40 días y 40 noches, y más para los que nos gusta mucho comer, a los que nos gusta mucho, ¿verdad? Como dicen, mover mucho la quijada, mover mucho el diente, ¿verdad? Es imposible no tener hambre. Entonces yo me imagino la debilidad de Jesús. Yo creo que yo lo más que he ayunado han sido por un periodo de 3 días, casi 4 días, ¿verdad? Y verdaderamente te sientes muy débil, ¿verdad? Bajan mucho tus defensas, te sientes un poquito con sueño, cansado, pero vemos aquí Jesús ayunando 40 días, ¿verdad? Es algo impresionante, ¿verdad? Pero es algo posible. Jesús no hizo nada que humanamente nosotros no podamos hacer, ¿verdad? Solamente si vas a ayunar 40 días, que sea muy de Dios, ¿verdad? Que sea Dios, el Espíritu Santo hablando tu vida y diciéndote exactamente que lo hagas. No te me vayas a descompensar por ahí si no es una instrucción de parte de Dios, ¿no? Entonces, el 40 siempre en la palabra de Dios ha representado un tiempo de purificación o un tiempo de preparación, ¿verdad? Vemos el diluvio con 40 días y 40 noches de lluvia, ¿verdad? Purificando la tierra totalmente de toda la maldad. Aquí el Señor limpió todo, ¿verdad? Todas las bestias que no entraron al arca y la humanidad que no entró al arca, gigantes y todo lo que vivía en ese tiempo,
pues fue destruido a través de los 40 días y 40 noches que estuvo lloviendo, ¿verdad? Entonces hablamos de un proceso de purificación para la tierra cuando el diluvio estuvo en su mero apogeo, ¿no? Entonces vemos a un pueblo de Israel en el desierto 40 años para probar lo que había en su corazón, ¿verdad? Le dice Dios en la palabra, ¿verdad? Yo te traje por el desierto durante 40 años para ver lo que había en tu corazón y saber si me ibas a servir, ¿verdad? Entonces aquí vemos un tiempo de purificación, pero también un tiempo de preparación para el pueblo de Israel cuando estuvieron atravesando en el desierto, ¿verdad? Vemos también a un Moisés 40 días, ¿verdad? En el monte, ¿verdad? Recibiendo la instrucción de parte de Dios, ¿verdad? Como una preparación, ¿verdad? Bajar con el conocimiento, lo que él necesitaba para poder, pues sacar adelante al pueblo, ¿verdad? Un pueblo rebelde, un pueblo que tenía su corazón endurecido, ¿verdad? Pues, ¿verdad? No podemos juzgarlo porque atravesaron 430 años en Egipto, estuvieron 430 años metidos en una tierra de idolatría, en una tierra donde ellos estuvieron en esclavitud, ¿verdad? Entonces, de alguna manera su corazón fue endureciéndose, ¿verdad? Aunque se basaban en la promesa, aunque ellos tenían la esperanza de un día ser libertados y ser llevados a la tierra prometida, a Canaán, aquella tierra donde fluye leche y miel, esa promesa, a pesar de que pasaron 430 años, nunca se perdió, se fue pasando de generación a generación, ¿verdad? De manera en que nunca se perdió la esperanza de poder salir de esa tierra, ¿verdad? Pero pues en ese tiempo agarraron muchas cosas de los egipcios, ¿verdad? Con respecto a idolatría. Y entonces esos 40 años, ¿verdad? Que estuvieron en el desierto sirvieron para purificarlo. Y esos 40 días que estuvo Moisés arriba en el monte, ¿verdad? Cuando estuvo hablando con el Señor también fue como para prepararlo y para darle la instrucción para poder llevar a este pueblo hasta la tierra prometida. Entonces ahora vemos aquí en el versículo 2 a un Jesús, ¿verdad? Sometiendo su propia carne, demostrando la humanidad que él tenía, ¿verdad? Demostrándole a la humanidad que sí podía resistir una hambruna de 40 días o un sacrificio de 40 días, ¿verdad? Pasando por esa adversidad para así lograr que el mundo entendiera que sí se puede, ¿verdad? Sí se puede resistir, ¿verdad? Ese tiempo de hambre, sí se puede resistir ese tiempo de adversidad, ¿verdad? Demostrarnos que no es con nuestras propias fuerzas físicas con lo que nosotros vamos a poder vencer al enemigo, sino con el poder de Dios, ¿verdad? Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistir al diablo y como resultado Él va a huir de nuestras vidas. Entonces aquí vemos a Jesús sometido a la voluntad de Dios, resistiendo al enemigo, y vemos cómo Satanás, después de las tentaciones que vamos a ver ahorita, Satanás se aleja de Jesús, ¿verdad? Pero por eso la iglesia debemos nosotros practicar el ayuno y la oración. Yo sé que es un tema que a lo mejor ahorita ya no se ha tocado mucho, y yo he escuchado de un movimiento, de unas enseñanzas, hasta me tocó escuchar una predicación de un pastor muy reconocido, por cierto, que decía que nosotros ya no debíamos de ayunar, ¿verdad? Que eso ya había pasado. Sin embargo, el Señor Jesús nunca dijo en su palabra que nosotros ya no debíamos de ayunar, ¿verdad? Él dijo que mientras Él estuviera, sus discípulos no iban a ayunar, ¿verdad? Porque Él le dijo que ni modo que estuviera el novio con ellos y que ellos estuvieran en ayuno, dice, pero un día, ¿verdad? El novio les será quitado y entonces van a tener que ayunar, ¿verdad? Entonces es porque la palabra de Dios es clara en este aspecto, ¿verdad? No hay nada que ocultar. El ayuno nosotros debemos de seguirlo practicando, ¿no? Debemos de seguirlo llevando a cabo. ¿Y por qué es importante que nosotros ayunemos, verdad? Es importante que nosotros ayunemos porque hay cosas que se disciernen espiritualmente, y cuando la carne sobresale, cuando nuestros impulsos sobresalen, ¿verdad? Es imposible que nosotros podamos tener nuestro oído espiritual abierto para escuchar lo que el Señor quiere hablar o lo que el Señor quiere decirnos. Entonces, por eso que es importante someter la carne. Yo siempre pongo el ejemplo de los dos toros, ¿no? Un toro que está amarrado y tú siempre le das de comer y lo tienes bien alimentado, con todo lo que él necesita, y a otro toro lo tienes ahí sin comer, sin agua y sin nada durante unos días, y luego después lo sueltas a pelear. ¿Cuál toro es el que gana, verdad? El toro que ganaría sería el toro que estuvo bien alimentado.
Entonces pasa lo mismo con nosotros. ¿Qué alimentamos más? Si alimentamos más el espíritu o alimentamos más la carne, ¿verdad? Si nosotros alimentamos el espíritu a través del ayuno, nos fortalecemos por medio de la palabra, ¿verdad? Entonces nuestra vida espiritual, nuestro espíritu va a ser más fuerte que nuestra carne, que nuestros deseos, que nuestros impulsos, que todo lo que nosotros podamos, ¿verdad? Tener nuestra tendencia como humanos, ¿verdad? El espíritu va a sobresalir, ¿verdad? Y entonces hay cosas en la palabra que nosotros debemos de entender espiritualmente, porque dice la palabra de Dios que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Entonces, para lograr eso, nosotros debemos de someter nuestra carne, y una de las formas más eficientes para poder someter la carne es a través de ese tiempo de ayuno, ¿verdad? Puedes practicarlo de 24 horas, puedes practicarlo de 12 horas, puedes practicarlo de 8 horas también, que te levantes y a lo mejor hasta mediodía, puedes practicarlo de 2, de 3 días o como Dios ponga en tu corazón, ¿verdad? El sentido, ¿verdad? Lo importante aquí es practicarlo. Obviamente aquí hay que tener muy claras las intenciones de nuestro corazón con respecto al ayuno, ¿verdad? Acuérdate que el ayuno no es para hacer una dieta o para presumir delante de la gente nuestra espiritualidad, ¿verdad? Porque entonces ya el ayuno ya pierde su esencia. Aquí lo importante es la intención por la cual tú vas a ayunar. Debe ser pura y debe ser con un deseo de agradar a Dios. Acuérdate que todo lo que hacemos nosotros es para agradar a Dios, y cuando ofrecemos un ayuno delante de la presencia de Dios es para agradarlo a Él. Entonces no para que la gente sepa o para andarlo diciendo y que la gente diga, wow, o sea, qué espiritual es este hombre porque se la pasa ayunando, ¿verdad? O simplemente decimos, pues no voy a ayunar para bajar de peso, ¿verdad? Todo eso es una intención equivocada, ¿verdad? Entonces hay que practicar el ayuno, ¿verdad? Tener ese tiempo de intimidad con el Señor. Y así cuando venga la prueba, ¿verdad? Cuando venga ese tiempo difícil, ese tiempo fuerte en nuestra vida, nosotros vamos a poder vencer al enemigo. Entonces hay que seguir este bonito principio del ayuno, no dejar que se rezague, porque es parte de lo que el enemigo quisiera, ¿verdad? Que nosotros nos metiéramos la mentalidad de que ya no es necesario ayunar, y así pues el enemigo sabe que nuestra carne va a estar más a flor de piel y que pues puede tentarnos y que caigamos con más facilidad, ¿verdad? Pero cuando ayunamos, nuestro espíritu se fortalece y nosotros podemos vencer la adversidad. Así es que no se pierda ese bonito principio del ayuno y sigamos adelante, ¿verdad? Versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? La primera tentación de Jesús fue a través de una necesidad básica, ¿verdad? Esa carne, ¿verdad? Ese deseo, esa necesidad como humano de Jesús, esa parte humana de Jesús necesitaba alimentarse, ¿verdad? Entonces el enemigo viene y le pone como diciendo, deja tu condición de humano, deja tu condición de, deja tu condición humana y haz un milagro como Dios, ¿verdad? Como una condición del poder que tú tienes en Dios, ¿verdad? O como Dios, como tú tienes el poder de convertir esa piedra en pan, ¿verdad? Hazlo y quítate el hambre. Pero acuérdate que dijo Jesús que era necesario que toda justicia se cumpliera en él, ¿verdad? Que él tenía que atravesar esa circunstancia difícil en su condición de hombre, ¿verdad? Él hubiera podido hablarle a ángeles y que le trajeran de comer, o simplemente transportarse a lo mejor a otro lugar y llegar a un restaurante y comer, ¿verdad? Pero no estaría él sometiendo su carne a una limitante humana, pues a lo que nosotros podemos vivir, ¿verdad? Así hubiera aparecido en la escritura y de repente Dios apareció en un restaurante, Jesús apareció en un restaurante y rompió el ayuno o dejó el ayuno, ¿verdad? Pero no, la palabra de Dios dice que aguantó, soportó, ¿verdad? En su condición humana, en su condición de siervo, en su condición a lo que él venía a la tierra, ¿verdad? En su condición humilde, pudo soportar la tentación, ¿verdad? Y le dijo a Satanás, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Ese es mi alimento, ese es con lo que yo me fortalezco, ¿verdad? La segunda, en el versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará
acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? La segunda tentación que tuvo Jesús fue para probar las intenciones de su corazón, ¿verdad? El enemigo quería probar las intenciones de su corazón. Como decimos nosotros, le estaba picando la cresta, ¿verdad? Para que sus intenciones fueran diferentes, porque Jesús conocía al Padre, ¿verdad? Jesús conocía bien a Dios, más que cualquier persona que en el mundo pueda existir. Él conocía la esencia del Padre, sabía porque pues Él es el mismo, ¿no? Dice, para que Él sabía que si se aventaba, pues Dios lo hubiera salvado, ¿no? Lo hubiera cachado en el aire, ¿no? Porque fue una palabra que usó el enemigo para probarlo. Le dijo, acuérdate que dijo Dios que si te avientas y pues yo te voy a sostener y no va a haber daño en ti porque yo te voy a sostener con mi mano. Pero la intención de aplicar esa palabra no era la correcta, ¿verdad? No estaba actuando de una forma correcta. Pues el enemigo sabemos que no actúa de una forma correcta, pero si Jesús hubiera accedido, entonces hubiera sido incorrecto lo que Jesús hubiera hecho, ¿verdad? Era como hacer una burla de Dios. Entonces de cualquier manera sabemos que eran puras las intenciones de Jesús y no fallaría porque su propósito estaba bien definido aquí en la tierra, pero de cualquier manera el enemigo estaba haciendo su lucha para tratar de hacer que Jesús fallara en el proyecto más grande de la humanidad, que era la salvación del mundo a través de su muerte y a través de su resurrección y a través de su condición de humano, su vida, cómo él iba a atravesar a través de este mundo, ¿verdad? El enemigo quería hacer que Jesús fallara, pero sabemos que no lo logró, ¿verdad? Versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La tercera tentación que tuvo Jesús fue de poder, ¿verdad? Nuevamente sabemos que si Jesús hubiera querido venir como rey lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero él no tenía su intención de venir como rey o venir como un guerrero, ¿verdad? Porque si hubiera sido su intención venir en esa condición a destruir al pueblo romano, al imperio romano, lo hubiera hecho porque tenía las legiones de los ángeles para poder destruirlo, ¿verdad? Pero aquí en Filipenses 2, 2 del 6 al 11, el apóstol Pablo nos da un panorama de la condición como vino Jesús, ¿verdad? Él dice, en el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Aquí es donde está lo impresionante y lo precioso de la vida de Jesús, ¿verdad? Versículo 8 dice, y estando él en la condición de hombre, todavía como hombre hubiera podido a lo mejor ser un rey, ¿verdad? Un gobernante, ¿verdad? Pero no decidió ser ese rey o ser ese gobernante, sino que dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no solamente una muerte cualquiera, ¿verdad? De viejo o algo, ¿no? Sino una muerte de cruz, ¿verdad? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todo lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿verdad? Él prefirió esperar la honra de Dios que el poder que el enemigo le podía ofrecer, ¿verdad? Es mucho mejor esperar en Dios, siempre va a ser mejor esperar en Dios, ¿verdad? Eso es un ejemplo vivo para nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, la tentación a nuestra vida en algún momento llega en estas tres fases como la que vivió Jesús, ¿verdad? Llega el momento donde serás probado con una necesidad básica en tu vida, tendrás que poner en juego tus convicciones al momento de dar de comer a tu familia, ¿verdad? Vas a tener que sopesar, ¿verdad? El decir, ¿sabes qué? Pues que tengo que llevarle a comer a mi familia, o tengo que comer yo mismo, o hay gente que depende de mí. Entonces vas a tener que decidir entre echar a la basura todos los principios y todos los valores que el Señor te ha dado y robar o aceptar la corrupción, ¿verdad? Que el enemigo te da, o plantarte firme y darle al enemigo una palabra de promesa que Dios haya hecho a tu vida, porque es la mejor manera como vencemos al enemigo, a través de la palabra y a través de las promesas, y donde tú le puedas expresar a Dios que tú quieres que Él se encargue de todas las cosas y que no es necesario aceptar una propuesta del enemigo, porque sabes que Dios es tu proveedor, ¿verdad? Dejar bien en claro que confiamos en Dios, ¿verdad?
vamos a tener nosotros ese tiempo de prueba en tu día a día. Puede ser que todos los días te presentes con esto, o puede ser que a lo mejor a la larga te presentes con esto, pero tarde o temprano estas mismas tentaciones que tuvo Jesús, ¿verdad? En este caso como una necesidad básica, una necesidad física, ¿verdad? Él tuvo que poner en juego sus convicciones, sus valores, sus principios, ¿verdad? Pero él se aferró a lo que venía y se paró firme y le dijo, ¿sabes qué? No me interesa, ¿verdad? No me interesa comer alimento porque yo como de lo que sale de la boca de Dios, ¿verdad? A través de los milagros. Acuérdate que a través de la palabra de Dios, cuando Dios dijo, voy a mandar maná del cielo, a través de su palabra creó un pan que a lo mejor ni existía, ¿no? Un alimento que nadie conocía, un alimento que nadie conoció, más que el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando dice que llovió maná del cielo y ellos comían todos los días ese alimento, comían por la palabra de Dios, ¿verdad? Por el milagro de la palabra de Dios. Entonces, muchas veces a nosotros miramos que las cosas no pintan bien. Sin embargo, si nosotros nos paramos y confiamos en Dios, Dios a través de su palabra puede formar una oportunidad, ¿verdad? Para que nosotros podamos sacar para comer, formar una oportunidad para que nosotros podamos tener trabajo, ¿verdad? Pero es confiar en su palabra, confiar en sus promesas, no dejar que el diablo nos arrastre, ¿verdad? Con la corrupción o con el robo o con alguna cosa que no agrade a Dios, ¿verdad? Pues vamos a ser probados también, eso definitivamente, date por enterado, vamos a ser probados, pero ten tus ojos bien abiertos y estate a la expectativa. La segunda tentación que viene a nuestras vidas es como la de Jesús también, donde vamos a ser probados las intenciones, ¿verdad?, de nuestro corazón. ¿Qué es lo que nosotros hacemos y si lo hacemos intencional, abusando del regalo tan precioso que es la gracia, ¿verdad? Nosotros tenemos un regalo maravilloso de parte de Dios que es la gracia, ¿verdad? Esto en Hebreos lo menciona como un pecado deliberado, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos la palabra y la acomodamos a nuestra conveniencia, cuando actuamos con alevosía y ventaja, ¿verdad? Estamos nosotros pecando deliberadamente, ¿verdad? Y entonces quiero decirte yo que siempre antes de que tú cometas algún pecado o alguna falla, siempre vamos a tener un momento de lucidez donde vamos a poder decidir en cometer la falta o respaldar nuestras convicciones con el Señor, ¿verdad? Siempre lo vas a tener en tu vida. Entonces, tú tienes la opción de salir corriendo, ¿verdad? Del pecado o caer en las redes del pecado, en las redes del enemigo, ¿verdad? El proverbio dice que el prudente ve el peligro y corre. Entonces, no sé si te ha pasado en alguna ocasión donde te pasa por la mente y dices, bueno, pues si cometo este pecado, de todas maneras Dios me perdona, ¿verdad? Y ahí estamos tentando a Dios. Esa es la forma en que nosotros tentamos a Dios, ¿verdad? Y es peligroso, ¿verdad? Es un terreno peligroso cuando nosotros tentamos a Dios, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, de todas maneras Dios me perdona, porque estamos queriendo obligar a Dios a hacer algo que nosotros de antemano sabíamos que estaba mal, ¿verdad? Nosotros estamos actuando de una forma errada y decimos, de todas maneras el Señor me va a perdonar. Como por ejemplo cuando tu hijo está en la escuela, ¿no? Puede ser que él no sea muy bueno para la escuela, sin embargo él está echando ganas y está estudiando y tú lo miras cómo se dedica, y si reprueba, pues tú tratas de ayudarlo de alguna manera, no sé, trayéndole algún asesor o sentándote con él ayudándole. Pero si tú te das cuenta que él dice, ¿verdad?, en su corazón o dice con palabras, dice, de todas maneras mi papá no me va a hacer nada si repruebo. Al contrario, él me va a ayudar, me va a contratar a alguna persona que me venga a ayudar para que yo pueda aprender. Entonces, no voy a hacer la tarea ni voy a estudiar. Al cabo, si repruebo no pasa nada, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que como padre sí te enojarías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás mirando que no está haciendo el esfuerzo o no está empeñándose para poder sacar adelante su materia, ¿no? Entonces, no por el hecho de saber que él tiene un déficit de aprendizaje, sino porque ni siquiera hizo nada para evitarlo, ¿no? El reprobar. Así Jesús, si caía de lo más alto del templo, sin querer, o sea, si se hubiera resbalado, si hubiera estado en lo más alto del templo y se hubiera resbalado, Dios lo hubiera ayudado. Pero si él se hubiera aventado para probar únicamente a Dios, pues entonces eso no le hubiera agradado a Dios, ¿verdad? Hubiera sido como tentar a Dios. Así que es probada las intenciones de nuestro corazón. Cada vez que tú hagas algo, pregúntate, ¿verdad? Pregúntate en tu corazón con qué intención lo estoy haciendo. Si haces un comentario, pues tú puedes justificar el comentario enfrente de la gente diciendo que estabas tratando de ayudar, pero quizás la intención de tu corazón fue crear un chisme, ¿verdad? O a lo mejor lo dijiste con alguna malicia, y ahí es donde
donde va a haber consecuencias porque estás haciendo las cosas con una mala intención, ¿verdad? Finalmente en algún punto de nuestra vida será probada nuestra integridad. La corrupción de este mundo siempre va a tratar de arrastrarnos, ya sea a la fama, el poder, la ambición. El enemigo siempre va a tratar de que pasemos por encima de nuestros principios, y es donde nosotros debemos de decidir dejar todo por Dios o dejar a Dios por todo, ¿verdad? Ahí es donde se nos va a presentar si vamos a dejar todo por amor a Dios o dejamos a Dios por amor a todo, ¿verdad? O no se puede servir a dos señores. O servimos a uno o servimos al otro, ¿verdad? Y yo prefiero quedarme con el vencedor, ¿no? La prueba llegará a escala de cada quien, ¿verdad? No todos vamos a ser probados de la misma manera, pero va a llegar a la escala que nos corresponde a cada uno, porque como dice Corintios 10:13, dice: no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probado más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. La verdad, Jesús fue el ejemplo de que sí se puede vencer la adversidad, y era necesario que toda justicia se cumpliera en él, ¿verdad? Y finalmente en el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. La mejor manera de hacer que el diablo se vaya es resistiéndolo, ¿verdad? Si él sabe que no va a lograr moverte, si él sabe que no va a lograr tumbarte, pues ya no va a invertir más tiempo en ti por un rato, ¿verdad? Obviamente es por un rato. Él va a esperar a que tu vida espiritual empiece a mermar, te empieces a descuidar, y se va a echar otra vuelta a ver si te logra tumbar, ¿verdad? Por eso es importante que estemos constantemente en oración y ayuno para poder ser fuertes y resistir la tentación, ¿verdad? Finalmente experimentarás un tiempo de paz. Aquí, como dice la palabra, dice que después de que se fue el diablo, vinieron ángeles y le servían. Tú vas a experimentar después de la prueba, vas a experimentar un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad, ¿verdad? Un tiempo de calma, porque siempre después de la tormenta viene la calma, y así es como Dios nos da descanso, ¿verdad? No todo es prueba, no todo es lucha, hay tiempos de reposo, tiempos de tranquilidad, ¿verdad? Pero siempre hay que estar en oración constante, ¿verdad? Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporte la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Recuerda que el pecado es muerte, así que si resistimos al pecado, ¿verdad? Vamos a tener vida, y esa es la corona que Dios nos pone a todo aquel que resiste la tentación. Así es que seamos imitadores de Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir, ¿verdad? A través de estas 3 tentaciones que Él tuvo, Él nos enseñó que a través de la palabra, a través de las promesas, a través de agarrarse de Dios, el enemigo se va a ir, ¿verdad? Simplemente resistir, pararte firme y resistir, 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 ¿verdad? Y a lo mejor a veces el enemigo nos está tupiendo por todos lados como un boxeador, ¿verdad? Pero nomás no bajar la guardia y esperar a que se canse y se vaya, ¿verdad? Así es como nosotros, ¿verdad?, podemos resistir al enemigo, y vamos a tener un tiempo de paz, un tiempo de calma para la gloria y para la honra del Señor, y vamos a ser bienaventurados porque el que soporta la tentación, ¿verdad?, recibe la corona de la vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Te dejo con esto y espero que tengas un excelente día. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú estás haciendo en este tiempo, porque sabemos, mi Dios, que tú eres un Dios misericordioso y que tú nunca nos dejas, nunca nos desamparas, y sabemos, Señor, que tú nos tomas de tu mano, Señor, para poder seguir adelante. Yo te doy gracias en este día por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.